Bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Carmen, por la presentación y muchas gracias por la invitación. Además, tenía ganas de venir porque a mi buena amiga Cristina siempre se lo había prometido y nunca encontraba sitio, con lo cual ahora estoy cumpliendo una obligación moral que procede de una obligación natural como es la amistad. Bien, yo sé que el tema de la contratación pública es un tema que está todos los días en el ambiente, en los comentarios, en los problemas de la gestión de la contratación, básicamente. Como tengo que hablar de muchas cosas, voy a intentar hacer una reflexión personal sobre todas ellas bajo dos prismas, un poco de la experiencia que yo tengo sobre todos estos asuntos, tanto en lo que es la aplicación práctica de la confección y preparación de los procedimientos de licitación, donde yo he tenido responsabilidades como secretario, y también desde la aplicación o desde la sensación o de la experiencia que me da el haber participado o estado mucho tiempo en órganos de asesoramiento, de consultoría de materia de contratación. Pero antes de nada me gustaría, porque como mi primer tema es los pliegos de cláusulas administrativas particulares, el contenido esencial, y eso ya daría para toda la mañana, me gustaría hacer una primera reflexión acerca de cómo se aborda o se enfrenta uno a un pliego. ¿Cuál es el alcance y la verdadera complejidad que tiene hoy la contratación como ámbito jurídico específico a la hora de licitar un procedimiento? ¿De dónde nos surgen los problemas? ¿Por qué nadie quiere estar ya en la contratación? ¿Qué hace que todos nos sintamos poco a gusto, incómodos? ¿Por qué casi nadie se considera autosuficiente para tutelar un procedimiento de adjudicación de un contrato? Yo siempre discutía y he discutido con mis colegas del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón y en la Junta Consultiva, porque la mayoría de las personas que estaban allí, la mayoría o no, o un importante número de sus miembros, no eran gente que venía de la aplicación práctica del derecho, del ámbito de la ejecución o del ámbito de la preparación. Y yo siempre les indicaba, mirad, vosotros tenéis, cuando uno informa, asesora o emite un informe desde una junta consultiva, por ejemplo, como la de Aragón, uno tiene una visión exclusivamente parcial del enfoque que tiene en relación con el tema que se le plantea. Pero el gestor de la contratación, el que tiene que responsabilizarse de un procedimiento de licitación, se encuentra con que tiene un ámbito de sistema de fuentes tan complejo que es casi inabarcable. Entonces, vamos a ver si yo intentaré quitar un poco de hierro, pero tampoco evitaré señalar los problemas que hay. ¿A qué me estoy refiriendo? Para que alguien pueda asumir la elaboración de un pliego de cláusulas administrativas de un contrato del sector público, tiene que empezar por no desconocer cuáles son las fuentes que jurídicamente informan ese procedimiento y la confección de ese documento. Voy a empezar con una anécdota para rebajar esta tensión tan espectacular. Cuando yo aprobé las oposiciones de secretario, inicialmente, un amigo de mi padre, que entonces era director de carreteras del Estado de Aragón, era un hombre muy peculiar, había sido procurador en Cortes, don Luis Cariñena, un hombre de esos recios de la época de cuando reinaba Carolo, y era ingeniero de caminos y toda su vida estaba en la práctica administrativa de la contratación, de los proyectos de carreteras modificados, bajas, temerarias. Bueno, y cuando me dice, mira, este es mi hijo Jesús, Jesúsín, que decía mi padre, se dedica a la secretaría. Y dice, hombre, ¿te dedicas a la secretaría, hijo mío? Digo, pues sí, en eso me voy a empezar. Y dice, pues entonces tendrás que tramitar muchos expedientes de contratación. Y digo, pues no sé, los que me toquen. Y me dijo algo que no he olvidado en mi vida. Me dijo, contratista viene de contra ti está.
y la única forma de controlar al contratista es el pliego. Lo que no preveas en el pliego, lo que no atiendas en el pliego, todo aquello que no seas capaz de autorregularlo con carácter previo a que acontezca el hecho, te salpicará, te enturbiará y te entorpecerá en tu propósito. Y es verdad. Luego, mi primera cuestión sobre el tema del pliego. El pliego es un documento que hay que copiar lo menos posible, al menos en los aspectos básicos que yo voy a indicar ahora. Yo sé que hay documentos normalizados en todos los sitios. Bueno, por cierto, ahora nadie tiene ya ningún pliego actualizado, porque es obligación imponer la protección de datos bajo pena de nulidad de pleno derecho. Luego, de una simple patada del legislador, nos ha dejado a toda la Administración con los pliegos absolutamente inservibles. No hay forma humana de tener un documento tan básico ajustado siempre a la legislación por esta especie de frivolidad que hay ahora de utilizar. Bien, dicho esto, el pliego de cláusulas administrativas se tiene que conformar, se tiene que redactar desde la aplicación de lo que es el sistema de fuentes de todo el ámbito material de la contratación. Y aquí tenemos el primer problema grave. Cuanto voy a enumerar no es que sea imprescindible ni necesario en su totalidad, pero uno tiene que saber a dónde acudir para cada cuestión que se suscita en relación con la elaboración de ese pliego. Primero me voy a referir al sistema de fuentes clásico. ¿Qué es lo que tenemos que conocer en primer lugar cuando yo entro en la redacción de un pliego de cláusulas? Sus fuentes del derecho. Y la primera es la normativa de la Unión Europea. Yo no puedo desconocer el tratado en lo que son las funciones básicas, ni, por supuesto, en cuanto al tema del principio de mercado, de libertad de concurrencia, que se trasladan al final en nuestra ley en el artículo 1. Pero, y esto es algo que normalmente los servicios de contratación desconocen, todo nuestro derecho de la contratación en estos momentos se basa básicamente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cualquier cosa que yo lleve a un documento que roce mínimamente con cualquier apreciación de la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea va directamente a las zarzas. Luego, es algo que tengo que conocer. Por supuesto, tengo que conocer las directivas, pero no solamente la de contratación. Tengo que tener a mano la de morosidad, tengo que tener a mano la de factura electrónica, tengo que conocer, tengo que tener un bagaje de esa naturaleza para cuando entre inicialmente en lo que es la confección de lo que va a ser mi clausulado. Y si esa es la primera pata, no menos importante es la segunda, que es la del derecho interno de cada uno. Efectivamente, la transposición, el ordenamiento jurídico de cada Estado nacional tiene sus peculiaridades. Y ya empezamos con que, en esa segunda pata, ese derecho tampoco es claro. Es complejo. ¿Por qué? Me he referido antes a que la ley de contratos del sector público, dicho en tono de jovialidad y de confianza, es una zanganada de ley. Es una ley que no se deja interpretar. Es una ley que permite una cosa y la contraria. Es una ley de una lectura complejísima y dificilísima. Y yo me la he leído entera, y no una vez. Y he preguntado en muchas ocasiones a los redactores de la ley cómo es posible que. Pero vamos a leer un ejemplo para que veamos a qué nos enfrentamos. Sobre todo para que veamos que nosotros somos tan listos, tan inteligentes y tan sabios como el propio legislador. Por ejemplo, voy a leer un precepto que tuve ocasión de tener que aplicar y que fue descorazonador. El artículo 103 regula la revisión de precios. Esto simplemente es un ejemplo para ver cómo está escrita la ley. En el apartado 9, literalmente dice: cuando resulte aplicable la revisión de precios mediante las fórmulas tipo referidas en el apartado 6 de la presente disposición, el resultado de aplicar las ponderaciones previstas en el apartado 7 a los índices de precios que se determinan conforme al apartado 8
proporcionará en cada fecha respecto a las fechas determinadas en el apartado 4. Quien ha escrito esto no está en su sano juicio. Aquí hay una enfermedad grave. Esto lo digo en plan jocoso, porque cuando uno habla, pues parece que diga que hable por hablar. De estos preceptos hay así en la ley, hay así. Bueno, pero es que además tenemos el problema de que esta ley está desarrollada en un reglamento del 2001, de 12 de octubre, por cierto, el Día del Pilar. Nos emocionó en Zaragoza que se aprobara el reglamento de contratación el día de nuestra patrona, que, por cierto, desarrolla una ley que no es esta y que hay que aplicar y leer conforme a los espíritus de esta ley. Otra dificultad. Nada es insalvable, pero hay que conocer que eso existe. Y además tiene otro reglamento que procede del de la Ley 30, que es el que desarrolla precisamente las mesas de contratación, que en un sitio se dice una cosa, en otro otras, etcétera. Y si queríamos poco, además de esa legislación básica del Estado, en algunas comunidades autónomas tenemos también legislación propia, como es el caso de Aragón. Allí si no hay jota y bolero. O sea que además de tener la legislación básica, tenemos también otra por aquello de que tenemos que ser singulares en todo, cuando parece que la unidad de mercado requeriría una sola ley. Es decir, que tengo que conocer y que tengo que tener a mano el derecho nacional en relación con la contratación. Y bueno, ¿y con esto ya puedo yo meterme en la faena de acometer la elaboración de un pliego? En absoluto, estaría usted loco. Si piensa que con tener este texto tan oscurantista y las directivas puede usted iniciar, no. Además tiene usted que conocer, tiene usted que tener también la legislación de procedimiento, que es la tercera pata del procedimiento. ¿Por qué? Porque la contratación pública es un procedimiento de adjudicación. Y el pliego, una parte sustancial, tiene que regular la licitación y la adjudicación del contrato. Y no todos los aspectos y supuestos que se dan en el procedimiento de licitación y de adjudicación se encuentran regulados en la ley de contratos. Por ejemplo, ¿qué chocolate hemos montado con la subsanación de la documentación? Si se puede subsanar después de la adjudicación, si pasa los 10 días hay que despachar y pasar al siguiente. Bueno, aquí cada uno ha opinado. No está regulada la subsanación en la ley de contratos, está regulada en la ley de procedimiento. Y ocurre lo mismo con la prórroga, luego me entretendré con eso. Es decir, hay instituciones básicas de garantizar una selección de la licitación en el pliego que hay que acudir cuando no se tenga claro a la ley de procedimiento. Y con eso ya tenemos, y con esas tres patas ya funcionamos para adelante. Pues no, aún se necesita más. Hay que tener cierto conocimiento y cierto dominio del régimen económico-financiero del órgano de contratación. Hay que conocer cómo impacta ese contrato en el presupuesto. Hay que conocer los temas de la anualidad, de las contrataciones anticipadas, de todo eso. ¿Sí? Porque si no, el contrato genera un problema con la intervención del órgano de contratación. Y eso ya requiere tacto, delicadeza y trabajar todos a una, que no es sencillo, Yo tengo un amigo que dice que en la contratación pública rigen los tres principios básicos de la Gaudium et Spes, que es el documento básico del Concilio Vaticano II, que es que hay que tener unidad en lo esencial, solidaridad en lo fundamental y caridad en todo lo demás. Y eso lo aplica a la intervención, a la Secretaría General, al órgano gestor y al servicio técnico. Bueno, yo llevo intentando vender en mi casa este tipo de principios y poco a poco vamos haciendo más cosas, ¿no? Pero ahí estamos. Quiero decir que hay que conocer cómo impacta económicamente para poder articular debidamente la licitación y el procedimiento y, sobre todo, para luego no tener problemas con algo que es fundamental y que está muy mal regulado en la ley, con la contratación irregular. Porque cuando no cumplo lo que debo, llevo el contrato el procedimiento del contrato, la factura, a un limbo jurídico del que es muy difícil salir. ¿Cómo se corrige aquello que no se ha hecho bien? Hablaremos más tarde de eso. Y ya tengo todo.
las directivas, la legislación nacional, la legislación de procedimiento, la legislación de régimen económico, financiero y presupuestario. Pues no. Me falta lo fundamental. Me falta el conocimiento de la legislación que regula la prestación que constituye el objeto del contrato. La tengo que conocer. No es lo mismo contratar un servicio de vigilancia que un contrato de obras. La vigilancia tiene una ley de seguridad privada. No es lo mismo contratar una prestación de un servicio, por ejemplo, de vigilancia, que lleve escáner que no lleve escáner. Porque además entonces hará falta una habilitación profesional, que es un requisito de capacidad, que determinará la solvencia, etcétera, etcétera. Luego, fijaros en qué momento, y no digo nada si es un tema de horas, el Código Técnico de Edificación se ha de cumplir. Luego, alguien tiene que dar fe. Naturalmente, el que tutela el procedimiento no puede saber de todo eso, pero tiene que tener a gente que afirme y afiance, que dé seguridad de que cuando yo lanzo un procedimiento de licitación, las prescripciones técnicas, aquello que es propio de la legislación sectorial, de la prestación que constituye el objeto del contrato, que eso está bien, porque si no, luego eso es la fuente de los modificados, los adicionales, los suplidos, los soplados, los vaivenes y la desaparición de todo el mundo del procedimiento. Luego, todo eso lo tengo que dominar. Y por si fuera poco, dentro de la contratación, por esta preocupación que tenemos por la corrupción, por esta preocupación que tenemos por la constante legitimación que el poder político necesita ante la ciudadanía de que su actuación es correcta, hay que controlar la aplicación de la legislación de transparencia y la de protección de datos. ¿Veis qué fácil es todo? ¿Quién es el valiente? ¿Quién dice que sabe algo de esto? Esa es la complejidad que tiene la contratación. Y eso yo tengo que conocer, que es el sistema, no para dominarlo, sino para saber, cuando tenga un problema, una cuestión, a dónde tengo que acudir a resolverlo. Eso es la primera idea que yo quería dejar, que es la recomendación que yo les hago a mi gente en el servicio de contratación. Si yo sé que vosotros no sabéis de todo, pero tenéis que saber a dónde tenéis que ir y a quién tenéis que preguntar. Y no se puede dar un paso si esto no se tiene, de alguna forma, ciertamente resuelto. Bien, ahora vamos a hablar, dicho esto, qué es lo importante en un pliego, qué es lo importante en un contrato, qué es lo importante en una adjudicación. Yo siempre digo que el objeto del contrato, el objeto de un procedimiento administrativo de adjudicación de un contrato, tiene tres elementos para mí claves que tengo que resolver con carácter previo a iniciar el camino de su tramitación. En primer lugar, tiene un aspecto material. El aspecto material es la delimitación del objeto de la prestación del objeto del contrato. Eso es el CPV. El CPV está normativamente, es relevante de forma jurídica, porque de su mala configuración, de su mala presentación, de su mala identificación se derivan consecuencias jurídicas importantes. Luego, el aspecto material significa la definición de la prestación conforme a la normativa, el Código de Verificación de las Prestaciones Públicas en materia de contratación, el CPV. Y eso tiene que estar clarito. Y si eso no está claro, ya vamos mal. Toda indefinición, toda forma vaga de describir el objeto de la prestación que constituye el objeto es un error craso. ¿De acuerdo? Luego viene un segundo aspecto que no es menos importante, que es el aspecto temporal. Es decir, todo contrato tiene una dimensión temporal en el sentido de que tiene que contener un plazo de ejecución del contrato y un plazo de duración del contrato, que no es lo mismo. No es lo mismo la duración del contrato que la ejecución de la prestación. Y que eso da lugar a determinadas diferencias importantes. ¿En relación con qué? Con elementos como la prórroga del contrato. Y aquí
empiezo ya. Todos estos aspectos que estoy diciendo tienen que caer en el expediente de contratación en una forma documental adecuada, clara y precisa. No solamente para que cualquiera pueda comprender lo que hay, sino para que justifique que el procedimiento de licitación es absolutamente correcto y exacto. La identificación de la prestación creo que en estos momentos no da graves problemas. Hay algunas zonas que son grises de determinados servicios. Hay algunas cuestiones de determinadas prestaciones, sobre todo las llamadas de contenido intelectual, que están por ahí sin definir en la ley y que ha llevado también a una especie de interpretación conforme al fuero personal de cada uno, que a mí me parecen inadecuadas. Por ejemplo, llegar a decir que la prestación de servicios jurídicos no es un contrato, no es una actividad intelectual, hay que tener arrojo, y se ha dicho precisamente por la falta de identificación. Pero voy a analizar con más detenimiento el tema del aspecto temporal del contrato. ¿Quién decide cuánto dura un contrato? ¿Quién? ¿Quién decide en qué plazo se ejecuta una obra? ¿Quién decide si se establece prórroga o no? ¿Quién decide cuáles son las condiciones para establecer la prórroga? Fijaros que son aspectos fundamentales del contrato y que si yo pregunto en mi casa y mis servicios por estas cosas, casi nadie me sabe responder. Ah, no, a mí me han dicho que licite esto. Pues mire usted, pues no, usted tiene que saber si un contrato de prestación de servicios se va a prorrogar o no. ¿Y eso dónde se tiene que decir? En el pliego. ¿Y qué ocurre si no se dice en el pliego? Pues que tenemos un problema. Porque la mayoría de aquellos contratos de prestaciones de servicios que se establecen en los pliegos de cláusulas de administraciones de nuestras administraciones establecen un plazo de finalización del contrato y no establecen un plazo ni de prórroga ni de circunstancias para motivarla. Con lo cual, cuando llega el plazo vencido de la prestación del contrato, como quiera que no he establecido prórroga, convierto la prestación continuada de ese contrato que ya ha expirado en irregular. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Les voy a contar un ejemplo. En mi casa esto es sangre todos los días. Los ascensores, párense los ascensores. Hombre, podemos hacer un contrato menor puente. ¿Qué es eso del contrato menor puente? No, una prórroga tácita. Digo, la tácita, digo, eso es cosa de arrendamientos de la ley de inquilinatos de cuando reinaba Tenaza. ¿Pero qué me está usted contando? Esto es la planificación que requiere el pliego. Y estoy hablando de un elemento fundamental, que es el temporal de la prestación. Yo recordaré toda mi vida, voy a contar una anécdota, porque si no esto trata de la contratación, esto es muy aburrido. Es una cosa árida como ella sola. Por salpicar algo con un poco de sentido de humor, pero que es real. Yo durante mucho tiempo llevé la Oficialía Mayor de la Diputación Provincial de Zaragoza, llevaba la asistencia a municipios. Y en la asistencia a municipios teníamos un régimen de emisión de informes y de alcaldes y demás. Y recuerdo que antes del inicio, a pocos tiempos de renovarse las elecciones de las corporaciones locales, me vino un alcalde con un contratista que acababan de firmar un contrato hacía un mes, de limpieza de las dependencias municipales y del deportivo. Y el pliego establecía que el contrato se podría prorrogar 2 años más a su finalización. Llevaban 15 días de ejecución y el contratista le había planteado al alcalde, que salía ya y no se presentaba, que le firmara la prórroga. Y vinieron los dos, don Serafín y don Antonio, a consultar al oráculo que me llamaba a mí aquel pájaro. Y me dice, a ver, don Jesús, ¿usted cómo lo ve esto? Y yo decía, ¿y qué dice el pliego? Es que es eso, el pliego no dice nada. El pliego dice que se puede prorrogar.
Y el contratista me decía, yo tengo entendido que lo que no está prohibido está permitido. Y le dije yo, digo, hombre, vamos a ver, digo, no lo debe tener usted tan claro cuando han venido los dos a preguntar. ¿Por qué? ¿Verdad que parece que insulta a la inteligencia que se tenga que prorrogar un contrato que lleva en ejecución 15 días? Pero ¿cuál es el problema? ¿El que la ley no regula la prórroga? El problema es mío, porque cuando contemplo la prestación del contrato tengo que contemplar su duración y la tengo que definir. Y ahora que hay que justificar tantas y tantas cosas como veremos, resulta que estas no se mencionan. Y esta es una de las fuentes de contratación irregular más importante que tenemos en todos los contratos de servicios. Nosotros hemos conseguido reducir bastante esa bolsa, precisamente estableciendo en los pliegos unas prórrogas que estén más o menos justificadas y adecuadas. Pero es una forma de llamar la atención de que la prórroga es una institución jurídica fundamental en el contrato. Aquí no se dice cómo se tiene que plasmar. ¿Por qué? Pues porque la tiene que definir el órgano de contratación a la vista de la necesidad de la prestación. Y tiene que saber que el ascensor estará siempre. Yo tengo acreditada esa agilidad de que adjudico todos los contratos 5 o 6 meses antes de que finalice la vigencia de los anteriores, ¿verdad que no? Pues entonces, en el pliego hay que llevar una previsión de esta naturaleza. Bueno, no entro en el tema de cómo se define el plazo de ejecución de una obra, porque imagino que eso lo tenemos todos claro, ¿eh? Otra pregunta de un alcalde. ¿Las obras quién decide en qué plazo se hacen? ¿El arquitecto o yo? Y yo le dije, pero es que la duda ofende. Se ha empeñado que tenemos que hacer la plaza en un año y yo la quiero tener para las fiestas. Pero ojo, es una potestad, es una atribución del órgano de contratación. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí también interviene un criterio de oportunidad, que para eso alguien tiene un mandato democrático que sale de una elección. Pero la cuestión que yo quiero y que le digo a mi gente que tiene que saber es que cuando se toma esa decisión de cuál es el término o plazo de la ejecución de un contrato, se está afectando a la selección, se está afectando a la solvencia, se está afectando a la capacidad. Ninguna decisión en el momento de diseñar el contrato y de trasladarlo al pliego, ninguna, absoluta ninguna, es de alguna forma gratuita o es inconsecuente. Todas tienen consecuencias y unas más graves que otras. El tema del plazo en la ejecución de los contratos de obras puede incluso llegar a afectar al principio de concurrencia, directivas, tratado. Eso se lo carga cualquiera. Y aquí cuento otra anécdota. Cuando yo estaba en el Ayuntamiento de Huesca, ahora lo recordaba porque me has preguntado, en el Ayuntamiento de Huesca. Cuando yo estaba en el Ayuntamiento de Huesca, aún estaban las pesetas, había un proyecto de una obra de demolición de unas naves y de urbanización de un sector para edificar 700 viviendas sociales. El proyecto lo hizo una ingeniería de Madrid, porque era un proyecto muy potente, era de casi 2.000 millones de las antiguas pesetas, que eso era dinero. Y recuerdo que el proyectista había fijado que el plazo de ejecución de la obra serían, no me acuerdo ahora, de 3 a 4 años. Llegó ahí el proyecto y dijo al alcalde, ¿qué dice usted? Esto se tiene que hacer en 2 años y medio porque yo tengo que estar entregando llaves antes de las próximas elecciones. Cogió el consulting, se llevó el proyecto y luego vio, sí señor, aquí lo tiene usted, con 18 meses. Eso sí, 18 meses hay que poner un laboratorio a pie de obra, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Bien. Pero lo importante fue que al reducir el plazo de ejecución de un paso normal a un paso ligero, legionario, la categoría del contrato se nos fue al cielo.
no había en toda la ciudad de Huesca ningún contratista que pudiera acudir a la licitación. Se montó un chocolate de los propios empresarios, que fíjese usted, una obra que sale y tal. Bueno, que el alcalde tenía pecho para todo, digo, que hagan más obra, que a mí los empresarios no me votan los de las viviendas. El hombre lo arregló enseguida. Pero fijaros cómo estas cosas que parecen pacíficas y parecen simples repercuten. Luego, cuando yo establezco el ámbito temporal del contrato, tengo que estar pensando que eso incide sobremanera en temas que luego vamos a ver. He hablado de dos aspectos. Hay otro tercer aspecto de la prestación del contrato, que este es para escribir libros de alta matemática y de alta cualificación económica. El tercer aspecto de una prestación de un contrato, ¿cuál es? El económico. El económico. Y la cuestión económica es una cuestión poliédrica, porque además nos puede parecer a todos que es simple. Y de eso nada. La legislación de contratos, y esto es algo que todos tenemos también que interiorizar, distingue y habla del aspecto económico del contrato en función del momento en el que está. De entrada, el precio solo existe cuando hay contratista. Si no hay contratista, no hay precio del contrato. Esto es clave. Y en función de si estoy en el momento de iniciación del expediente, si estoy en la licitación o si estoy en la adjudicación, la ley habla unas veces de cuantía, de importe, presupuesto de licitación, valor estimado del contrato, que son todo categorías, y esto es lo más grave, que a pesar que tienen un carácter económico crematístico determinado, no son nada fáciles de fijar, no son nada fáciles de establecer. ¿Por qué? Pues porque la ley me remite a cosas tales como el precio de mercado. La ley me remite a que haga estudios en función del personal que interviene, la clase, la categoría, el género. Todo eso significa que la parte económica de una licitación, la parte económica de un pliego, tiene que estar seriamente estudiada y justificada. Y ese es otro de los grandes defectos que tiene nuestra licitación en la actualidad. Y aquí, yo tengo que contar que yo he sido muy crítico con la forma en que la ley regula tanto el artículo 100, que regula el presupuesto base de licitación, que es un concepto nuevo, no estaba en la legislación anterior. Sí que se podía llegar a él a través del reglamento, de algún precepto, pero no estaba en la regulación. El presupuesto de base de licitación pues es un presupuesto, evidentemente, que es lo que puede imputar como gasto en relación con ese contrato. Es un concepto casi presupuestario, básicamente. El valor estimado del contrato no sabe nadie lo que es. Y quien escribe y afirma y lo define, libros de caballerías. No está definido en la ley y simplemente está referido y relacionado en relación con cada contrato. Pero en el fondo, la única referencia inteligente sobre el valor estimado del contrato está en la directiva. Está en la directiva, no recuerdo qué considerando, que viene a decir en Román Paladín que el valor estimado del contrato es todo aquello que puede cobrar el contratista. Pero claro, y aquí voy. ¿Por qué yo me tengo que preocupar? Por supuesto, porque tengo que valorar la prestación económicamente a los efectos de determinar qué es lo que tengo que pagar, cuál es la oferta mejor. Pero claro, el asunto está en que estamos exigiendo presupuestos, bases de licitación con unos estudios económicos que yo no sé si tienen mucho sentido. Y lo he dicho siempre así. O sea, y esto ahora manifiesto alguna discrepancia que tengo en mi casa con algún compañero. Pero ¿cómo es posible que la Diputación Provincial de Zaragoza, que lleva contratando la limpieza de un montón de edificios, no sepamos lo que cuesta la limpieza? Pero si llevamos toda la vida limpiando.
¿Qué presupuesto base de licitación tengo? ¿Qué estudio económico tengo yo que hacer ahí? De carácter laboral, de carácter ¿qué convenio tengo que acudir? Ahí hay una complejidad importante. Pero luego lo gordo del caso es que haces el estudio, sales al mercado y ¿qué ocurre? Que el precio de mercado lo fija la tensión entre la oferta y la demanda. No el presupuesto que yo haga, ni el proyecto que yo presente. Y ahí estamos teniendo verdaderos problemas importantes en esa materia. ¿Y qué repercusión tiene jurídicamente eso? Una que es endiablada a quien le pasa. Que si yo no justifico debidamente el presupuesto base de licitación y determino el umbral económico del contrato en base a un documento y luego alguien me demuestra que el precio es otro, como quiera que el recurso especial en materia de contratación va en función del umbral de la cuantía, me puedo encontrar con que yo estoy tramitando un procedimiento de licitación con recurso ordinario cuando toca recurso especial. Y esto ha pasado ya más de una vez. Y esta es una de las incongruencias que tienen el conocimiento por parte de los tribunales de contratos de entrar a examinar el alcance del presupuesto base con objeto de saber si con eso lo que han intentado es eliminar la posibilidad del recurso especial. Luego, esta materia es otra materia que hay que atar debidamente en el pliego. Y por eso la ley dice que estará en el pliego. Yo no sé si tiene que estar en el pliego, pero en el expediente sí que tiene que estar. La justificación de los aspectos económicos del contrato. Son fundamentales, son básicos, porque determinan la cuantía que en el fondo tendrá el precio de adjudicación y determinan también la posibilidad de interponer un régimen de defensa u otro. Luego, eso sin justificación significa que el pliego tiene otra vía de agua seria. No entro en más aspectos de esa justificación económica porque eso da también para todo un velero, pero vamos. Hay determinaciones, por ejemplo, en el valor estimado del contrato, que a uno le sorprende porque casi parecen oníricas, ¿no? ¿Quién puede prever las multas que un concesionario va a imponer por mala utilización de un servicio? Pues eso hay que ser un visionario, casi un profeta, para saber determinar algunas cuantías que se señalan. Pero eso está ahí y da unos problemas importantes. Siguiente cuestión. En el pliego, como elemento fundamental, yo tengo que conocer en función del tipo de contrato cómo juega el personal en relación con su prestación y su ejecución. Tengo que dominar el régimen de subcontratación y el régimen de subrogación. Y estos son otros dos temas importantes. El 130 regula con unas modificaciones importantes la subrogación en materia del contrato. Como todos sabéis, la subrogación en materia del contrato está muy afectada por el derecho laboral, por el régimen laboral, y siempre habíamos entendido que los pliegos de cláusulas administrativas no son fuente de derecho laboral, conforme al Estatuto de los Trabajadores. Luego, en consecuencia, si eso era así, una subrogación no prevista en un convenio colectivo, no entro ahora en si es el sectorial, si es el de empresa, porque ese es otro carajal, que se ha organizado ahí la ley, que es recio. Hemos entendido siempre que como el pliego no es fuente de derecho laboral, un pliego no puede establecer una subrogación que no viene marcada por ley o por convenio. Pero había sentencias en la vía laboral, en la sala de lo social, que admitía que el pliego fuese fuente de derecho laboral. Y eso ha creado problemas importantes. Bueno, en todo caso, quiere decir que a la hora de abordar el pliego de cláusulas administrativas, otro tema fundamental es, si yo estoy continuando una prestación de un servicio, tengo que saber cómo incide el contrato en los trabajadores que están ahí. Y aquí solamente señalo dos cosas que no se le puede pasar a nadie desapercibido. En la nueva ley de contratos, las novedades en materia de aplicación de convenios, las novedades en materia de que puedan recurrir los sindicatos, casi como una acción pública,
Todo esto va en la vía, como todo el mundo también conoce, de intentar dejar sin efecto la reforma laboral. Se pretendió por otros sistemas y se ha quedado ahí una cosa extrañísima, porque claro, y cuento problemas que tenemos ahora y que yo he discutido en el Tribunal de Contratos. Bueno, ¿y si un pliego no la establece? ¿Y si un pliego no acierta con el convenio colectivo de aplicación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El cumplimiento de una ley no puede quedar en manos de la aplicación de un pliego. Si es imperativo aplicar el convenio colectivo, será sí o sí, con independencia de lo que diga el pliego. ¿Cuál es el vicio que afecta pues a ese pliego? Bien, en resumidas cuentas, que en el pliego, en la definición de la prestación y de su ejecución, hay que estudiar el tema de la subrogación de una forma absolutamente cabal. ¿Por qué? Porque aquí enlazo también con el tema de la concurrencia y la transparencia. Porque el que venga a licitar tiene que conocer eso. Si no, es imposible que realice una oferta. Y si se le da la información menguada o viciada o incompleta, tiene acción contra el órgano de contratación. Luego, ese es un aspecto a contemplar también en el pliego de una forma dividida. Segundo aspecto que tiene que contemplar en esta materia, la subcontratación. Si uno permite subcontratar, tiene que decir que permite subcontratar y que no. Por partes. Cuando en un pliego ve que alguien va a subcontratar el 30 o el 40%, a poco que se sepa de esto, se sabe que el que ha escrito no tiene ni idea. ¿Qué es el 30% de un proyecto? ¿Qué es el 40%? Es imposible que la suma de partes diferenciadas dé un porcentaje redondo. Luego, eso significa que hay que tener cuidado en decir, no, de este proyecto yo creo que se puede subcontratar esto, y hay que medirlo, y hay que explicicarlo, y hay que decirlo. Porque además la subcontratación, luego lo comentaremos, tiene que ver también mucho con el tema de la selección, de los criterios de selección. Otra cuestión que es necesario en relación con la subcontratación, ¿cómo entra y sale un subcontratista en el contrato? Por definición, toda relación triangular es peligrosa, en todos los órdenes de la vida, pero en la contratación pública más. El órgano de contratación tiene que saber si el que entra limpio, entra infectado, es un moroso, no paga seguridad social, está en busca y captura. Y eso se tiene que regular en el pliego. ¿Cómo toma conocimiento? Sobre todo porque las administraciones somos responsables subsidiarios que nos dejamos coger en todo. Y si hay un incumplimiento del contexto subcontratista, lo terminamos pagando nosotros, especialmente los de seguridad social, que tienen una habilidad acreditada en que no se les escape nada. Bueno, pues esto hay que conocerlo. Y si hay que decir que el órgano de contratación, para autorizar cada subcontrato, necesitará ver el contrato y una declaración correspondiente de cumplimientos y tal, se exige, y eso se inspecciona y se controla por el responsable del contrato. Luego, esa es una parte importantísima. Y luego hay que también tener en cuenta, lo he comentado esta mañana en mi primera intervención, que, por cierto, estoy hablando aquí yo hoy en Tenerife un rato, ¿eh? Bueno, tanto como Daniel, no, que he visto que Daniel está más acartelado que el Juli en la Feria de Sevilla, vamos, una cosa. Fijaros esto. Los pliegos desconocen las obligaciones que tienen los contratistas en materia de transparencia. ¿Vale? En general, casi todos. Y ahora os añado la protección de datos. El nuevo decreto ley, que creo que fue ayer convalidado, yo estaba viniendo en viaje cuando me enteré que ha salido, que se va a tramitar como proyecto de ley ordinaria. ¿Eso qué significa? Fijaros que en el tema de protección de datos, los trato conjuntamente, se ha llegado a decir, primero, que tiene que estar en el contenido mínimo del contrato de la ley. Segundo, que además, si no se impone, si no se establece en el pliego, es nulidad de pleno derecho. Eso es matar moscas a cañonazos. Porque lo que no se dice a continuación es que la nulidad de pleno derecho no se subsana.
Hay que ir a una revisión de oficio por el propio mandato de la Ley de Contratos del Sector Público. Luego, imaginaros qué chocolate es que yo omita en un pliego la protección de datos, alguien me recurra y para rectificar yo tenga que revisar. Porque es una contratación absolutamente inválida. Y todos sabemos que la nulidad no se convalida, se revisa, se declara y se liquida. En fin, lo mismo ocurre con el tema de las obligaciones en materia de transparencia que tiene que recibir en cumplimiento de la ley de transparencia el contratista que realiza la ejecución del contrato, que también tiene que garantizarlas frente al órgano de contratación y frente al ciudadano. O sea, todo esto tiene que estar regulado de alguna forma en el pliego de cláusulas administrativas. Y todo esto va, el régimen de la transparencia, con ese asunto que tampoco es pequeño, que es el de la confidencialidad. Sobre el tema de la confidencialidad habría también para hablar ratos y ratos. Simplemente yo lo que digo es que todo gestor de un contrato que sea previsor tiene que establecer un procedimiento de cómo va a actuar cuando alguien le solicite ver o le solicite copia de una documentación en relación con una oferta técnica, en relación con una memoria, en relación. Eso se tiene que prever, porque ahí nos las están dando todas. ¿Y qué es lo que digo yo, el mínimo mínimo? No hay ningún procedimiento en ninguna ley, ni en la de transparencia ni en la del contrato. Pues, hombre, lo primero que hay que hacer es pensar cómo actuaría yo si un licitador me pide ver la oferta de fulano. Quieto, parado, malo. Si yo no he puesto nada, me las dan todas. Lo habitual que se está haciendo es que declare cada uno la confidencial en la oferta. Y ahí viene. La mayoría de los licitadores declaran confidencial todo. Y lo escriben. A algunos se les olvidan. Bueno, ¿y ahora no lo puedo declarar confidencial? Pues yo creo que sí, dependerá si es confidencial o no lo es. Es decir, el órgano de contratación, el redactor del pliego, tiene que hacer un pensamiento de que esto le va a suceder. En consecuencia, tiene que decir cosas tales como, primero, que cada licitador declare lo que tenga que declarar, que es confidencial, conforme a la ley, no conforme a su voluntad. En segundo lugar, que si alguien pide información sobre una determinada oferta o documento de una proposición u oferta, le tengo que decir cómo voy a actuar yo. Pues le daré 2 o 3 días de plazo al afectado para decir que se manifieste, porque considera que es confidencial o porque no considera. Y que una vez oído eso yo resolveré. Diré lo que creo oportuno. Y contra esa resolución, que haga lo que quiera. Si no se la doy, podrá irse, si es materia de recurso, al Tribunal de Contratos, pero ya habré hecho un procedimiento y sé lo que tengo que decir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, pues en estos momentos la mayoría de los pliegos fallan por ahí. Y en los consejos de transparencia hay cantidad de asuntos donde lo que se plantea es eso. Yo hablaba esta mañana del último que hemos tenido en Aragón, que es un asunto fuerte y muy delicado y que tenemos en el contencioso, porque alguien quería un determinado documento de la oferta técnica, que es el plan de horarios de todos los limpiadoras del SALU de Aragón. Y la empresa dice que eso es secreto y nosotros entendemos que no lo es por las razones que dimos en la resolución que, si alguien la quiere ver, os facilitarán la documentación porque está ahí más o menos desgranada. ¿Pero qué ocurre? Que el pliego no decía nada. Hombre, hay que decir cómo se tiene que actuar. ¿De acuerdo? Es imprescindible. ¿Qué más cosas? Tienen que ir al pliego. El pliego de cláusulas administrativas, como estáis viendo, es una especie de vara de San José, que si no la hago bien termina por florecer. Todas estas cuestiones que yo acabo de mencionar son absolutamente imprescindibles. Y ahora vamos a tratar los temas que dan, dentro del procedimiento de licitación, los temas que dan
mayores problemas en relación a los órganos gestores de la contratación, que son los siguientes. De la experiencia que yo tengo del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón, si tuviese que decir cuáles son o cuáles han sido, en el tiempo que yo estuve, que estuve 8 años, de recursos ante ese organismo, ¿cuáles creéis que son? La admisión o exclusión y la adjudicación. Casi tal por igual. Es decir, los criterios de selección y los criterios de adjudicación del contrato. El primero se refiere a la selección del contratista y el segundo se refiere a la selección de la oferta. Luego, de entrada, va de suyo que todos conocemos que la selección del contratista tiene una impronta de carácter subjetivo, que es sujeto que quiere el órgano de contratación que realice una prestación, y los criterios de adjudicación tienen un carácter marcadamente objetivo. ¿Qué oferta de esos sujetos considero yo que es la mejor? Fijaros que ahora habla la ley de mejor oferta, no habla de la oferta económicamente más ventajosa. Esta es otra. Aprovecho para decir y manifestar mi absoluta repulsa y disidencia, no sé cómo decirlo sin faltar a la educación, por el abandono de las categorías jurídicas propias del derecho español en materia de contratación. Todo el mundo sabe lo que... Todo el mundo, pero es que creo que todo el mundo sabe lo que es un concurso, sabe lo que es una subasta, y han desaparecido de nuestra ley. Todo el mundo sabe lo que es una baja temeraria, también ha desaparecido de nuestra ley. Ahora se llama baja normal, en fin, de estas cosas. Y bueno, estamos en tierra de nadie. Luego comentaré algún detalle de esto, ¿no? Bueno, pues en materia de criterios de selección, siempre, en materia de criterios de adjudicación, en el derecho español, desde que los elefantes abrevaban en el Tajo, la subasta era un criterio de adjudicación que era el precio. Y en función de eso existía la baja temeraria. Ahora eso se ha difuminado. Hay procedimiento de adjudicación con un único criterio y procedimiento de adjudicación con varios criterios. Y eso tiene unas consecuencias en cuanto a que no se confunde lo que son formas de adjudicación y procedimientos de adjudicación. Pero, en fin, lo dejo ahí. Los criterios de selección. Los criterios de selección tienen que ser claros, dice la ley, proporcionales y vinculados al objeto del contrato. Y aquí vuelvo a decir, lo dice la ley, pero todo esto, estas exigencias que yo tengo que llevar al pliego, vienen del Tratado de la Unión Europea. Es decir, los criterios de selección no pueden ser barreras, porque en la medida en que yo suba el techo e impida que la gente pueda concurrir, estoy afectando a la libertad, a la libre concurrencia, que es un derecho básico de la Unión. Y eso se cae. Por eso, establece la ley una serie de datos objetivos en la forma de establecerlos. Ejemplos. Yo he visto un contrato de prestación de servicios de... No me acuerdo ahora cómo se llamaba el título del contrato, pero era de escuela de verano donde se impartían idiomas, donde se exigía experiencia en 200 idiomas. 200. Y se justificó tan ancho. O sea, quiero decir que, claro, evidentemente en el recurso dijo, pero ¿existe en las Españas algún políglota de tal altura? 200 idiomas. Bueno, la proporcionalidad. La clave en la selección es la proporcionalidad, en relación con la prestación, en relación con su cuantía o con su importe, en relación con lo que va a ser el precio de adjudicación del contrato. Entonces, la solvencia, hay 4 conceptos que yo tengo que distinguir claramente en el pliego. Todo el mundo sabemos que la capacidad
jurídica y la capacidad de obrar y la habilitación profesional es aptitud, y que la solvencia económica y la solvencia técnica tienen que ver con qué. Con que hay que buscar a alguien que tenga acreditado que es capaz de hacer la prestación de una forma adecuada conforme a las reglas de la profesión o de lo que sea, y que lo tiene que acreditar. Bueno, todo esto era claro y razonable hasta que, en función de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se admitió lo que se llama la justificación de la solvencia con medios externos. Y esto ha dado un follón importantísimo. ¿Por qué? Primero, porque en nuestro ADN no está eso. En nuestro ADN está que la contratación pública es personalísima, en principio, ¿o no? Todos. Yo estudié el texto articulado del 64, o sea que yo, y el reglamento del 75, y entonces prácticamente todo lo que tenía que ver con la solvencia económica y solvencia técnica era porque derivaba de la aplicación de que para contratar con la Administración no valía cualquiera, había que ir sin antecedentes penales, la ropa limpia, en fin, había que llevar un currículum adecuado. Ahora resulta que uno puede ir sin nada y que lo trae un tercero. ¿Qué ha ocurrido con esa peculiaridad que ahora está en el 75 de la Ley de Contratos? Bueno, pues que aquí hemos empezado de la máxima tolerancia a ir limitando poco a poco, de forma que la solvencia a acreditar por medios externos sea difícil. Entonces, aquí mi consejo a la hora del pliego. Primero, para que un empresario pueda justificar con medios externos la solvencia, no tiene por qué recogerlo el pliego. Esto ya se ha planteado en más de una ocasión. O sea, no es que el pliego pueda decidir si se acredita o no con medios externos. Es un derecho que directamente tiene el empresario desde la ley, desde el tratado y desde el 75, que lo consagra nuestra legislación. Lo que ocurre es que el pliego, si es un pliego reflexivo y razonado, tiene que establecer algo que es fundamental, que es cómo se acredita la disponibilidad de esos medios del tercero. Y eso requiere una reflexión básica. Uno tiene que decir qué va a pedir. Tiene que decir si le basta una declaración normal, que no basta, porque hay que acreditar que tiene la disponibilidad, porque si no, ¿qué está haciendo? Y esto es lo que quería yo comentar. Si se abre la manga en materia de acreditar la solvencia a través de un tercero, yo también estoy afectando al empresario que de verdad tiene la solvencia. Estoy afectando a la concurrencia. Y en ese sentido ha habido bastantes reclamaciones que se han ganado. Pero lo que me importa es que conozcáis los límites naturales de la solvencia. En primer lugar, cuando se va a un tercero, y lo tengo que decir yo, en el pliego con toda claridad, aunque ya lo dice la ley, si se admite la solvencia por un tercero, tiene que venir con un DEUC. Tiene que presentar un documento europeo unificado de contratación, entre otras cosas porque tiene que acreditar que no incurre ningún tipo de prohibición de contratar. Y la falta de acreditación de ese documento es exclusión. Y para que no haya ninguna duda, eso lo tengo yo que establecer con toda claridad en mi pliego. En segundo lugar, el órgano de contratación sí que puede limitar con un alcance claro y determinado cuándo entra y dónde no entra la solvencia de un tercero. Es decir, si en la solvencia económica alguien me viene con la solvencia de un tercero, yo debo decir, o debería decir en el pliego, que el que garantiza esa solvencia económica se hace responsable de la ejecución del contrato. Y por eso la ley arbitra ahora la solidaridad en la ejecución del contrato, en la responsabilidad. Y eso sí que hay que decirlo en el pliego. Pero yo también puedo establecer
que determinada prestación, especialmente la que tiene que ver con la experiencia profesional, que esa parte de la prestación de la ejecución sea personal, que no se pueda subcontratar, con lo cual esa parte no podrá venir con solvencia de un tercero, salvo que esté determinada y yo admita que como el que la viene a hacer se compromete a hacerla él porque tiene la solvencia, se lo acepte. En resumidas cuentas, que los temas de solvencia requieren también un trato minucioso en el pliego, porque son fundamentales y porque son objeto del mayor número de recursos en la fase de licitación. Y ahí la mesa tiene una importante función que hacer en la valoración de la solvencia. Y aquí viene otro de las grandes zanganadas que nos han hecho. Mirad, el procedimiento de licitación histórico, el que venía desde la legislación, algunos dicen de la oprobiosa, era muy claro. En un procedimiento de adjudicación de un contrato había la fase de presentación de documentos, la iniciación, presentación de ofertas o proposiciones, admisión. ¿Y quién hacía la admisión? La mesa de contratación. En la Ley 34 de 2013, ¿os acordáis la famosa Ley de Emprendedores? A alguien se le ocurrió modificar el 146 de la Ley 30/2007 para decir que nos llevábamos la admisión al final del proceso de selección. Porque así solo le pedíamos la documentación, ¿a quién? Al adjudicatario, ¿verdad? Y ahí nos han pegado una estocada doblada. Han dejado las mesas de contratación mirando al tendido sin saber por dónde va el toro. ¿Por qué? Porque el procedimiento de adjudicación sigue descansando básicamente en que las cosas se hacen como dice el sentido común que se tienen que hacer. Primero, ¿por qué? Y esto se lo digo yo en mi casa a mi gente y yo creo que lo han entendido. Cuando la ley requiere un órgano colegiado en un procedimiento, hay que tentarse la ropa, porque significa que la ley a ese acto le da una importancia especial y no permite que sea un órgano monocrático el que decida. Y por eso la mesa de contratación, el primer acto que hacía era la admisión. Y ahí estaba el jurídico, el presidente, el interventor, todo el mundo, porque es un acto especialmente tuitivo. ¿Y por qué? Porque nadie que yo conozca admite que es excluido con razón. Todo el mundo se considera que tiene las condiciones de aptitud, de capacidad, de solvencia, en fin. Y precisamente para tutelar ese acto, la ley hacía que la mesa actuara. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que la mesa, bueno, ahora más o menos se ha arreglado y el sentido común obliga a lo que obliga, pero ahí tenemos otro problema que es por lo que os digo yo que lo tenéis que pensar en el pliego también. Si remitimos la admisión solamente y exclusivamente al adjudicatario al final del procedimiento y antes de la adjudicación o antes de la formalización, ¿quién realiza la admisión? ¿La mesa o el órgano de contratación? Bueno, y ahí se ha abierto un follón. Ha habido ahora la ley, yo entiendo e interpreto de una forma sistemática y conjunta con el reglamento del 2009, interpreto que tiene que estar, o que el órgano de contratación se tiene que dejar asistir de la mesa, si no esto es un follón de muchísimo cuidado. Pero está media España que en mor y en for de la celeridad, pues dicen que el órgano de contratación puede hacer perfectamente lo que quieran. Yo creo que se pierde la garantía. Pero luego vienen las incidencias que luego comentaremos, la de si se subsana, no se subsana, cómo se pasa de un licitador a otro, etcétera. Bueno, a lo que iba, en los criterios de selección hay que pensar fundamentalmente no solamente en los criterios, sino en la forma de acreditarlos.
que es quizá lo más importante. ¿Qué papel tiene que presentar? ¿Qué documento tiene que presentar? Y eso el pliego lo tiene que decir con una claridad meridiana. No es lo mismo presentar un certificado bancario que presentar las cuentas sin saber para qué. Y cuando se exigen ratios hay que decir qué se va a hacer con esa ratio. Si yo exijo las cuentas, tendré que decir que es que ¿qué quiero ver? ¿La ratio de tesorería? Pues lo pongo. Lo que no puede ser es que yo exija ver las cuentas. Ah, ya están aquí las cuentas. Pues que pasen. No. Cuando se pide algo, se pide para trabajarlo. Y se pide para que el órgano de contratación tenga la opinión que tenga que tener después de un examen del documento correspondiente. Y aquí es donde viene todo el tema de la proporcionalidad. No se puede pedir una solvencia ni técnica ni económica exagerada. No se puede pedir clasificación del contratista si la obra no requiere clasificación del contratista. Se podrá permitir que con la clasificación se acredite la solvencia, que es lo que dice la ley, pero no se pueden exigir criterios que atentan directamente con la concurrencia del empresario en libertad en función de sus condiciones de actitud generales. Bien. La acreditación de la solvencia ya la hemos comentado y ahora vamos a hablar un poquitín de la adjudicación del contrato. Y esto sí queda también para nota. La adjudicación del contrato es uno de los actos más complejos que existen en el régimen jurídico de la contratación pública. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es un acto complejo? ¿Habéis caído que el acto de adjudicación es un acto que crea derechos a uno y se los niega a otros? Luego lleva en sí mismo, en su propia naturaleza, conflictividad. No es un acto administrativo cualquiera, no es un acto de autorización, es un acto que dirime una competición. Esa objetividad de su propia naturaleza le da el carácter específico que jurídicamente tiene, tanto en la forma de llevarlo a cabo como en la forma de notificarlo y en la forma de trasladarlo. Y eso es sagrado. Y voy a ver si soy capaz de resumirlo de una forma breve. Voy a formular una pregunta que les formulo siempre a mi gente. ¿En virtud de qué creéis vosotros que los empresarios formulan las ofertas? Varios empresarios de una ciudad dicen, sacan a licitación la limpieza de los parques. Hombre, pues yo me dedico a cosas de estas y tal, voy a preparar la oferta. ¿Qué es lo que mira? Lo primero que mira un empresario normal. Lo primero que mira un empresario normal, además de ver si puede ir él por la selección, es cómo se va a adjudicar. Lo que miran son los criterios de adjudicación, porque todo el mundo compite para ganar. Y por eso la ley, de la misma forma que establecía que los criterios de selección tienen que ser objetivos, vinculados con el objeto del contrato, tienen que ser proporcionales al objeto del contrato, a su importe, a su valor, a su duración. Por eso dice ahora también, los criterios objetivos por los que se adjudica la oferta, los criterios de adjudicación, tienen que ser también objetivos y tienen que ser vinculados. ¿Por qué? Porque la adjudicación no es más que aquel acto dentro del procedimiento de licitación a través del cual el órgano de contratación asistido de la mesa de contratación efectúa y realiza la comparación de las ofertas. Y una vez realizada la comparación en base a los criterios que el órgano de contratación le ha encomendado a la mesa, adjudica el contrato. De manera tal que todo el mundo sabe que los criterios de adjudicación es la forma, su formulación de ganar o perder el contrato. Eso significa que los criterios de adjudicación tienen que ser sentidos, sentados, definidos y sabidos. No se puede poner en un pliego un criterio de adjudicación
cuya aplicación práctica no se domine y que no se sepa cuál va a ser el resultado en una proyección imaginaria, porque si no la haces te la harán y saben mucho más que nosotros, porque tienen más necesidad. Entonces, esto es clave. Daré 3 o 4 ideas básicas sobre lo que yo creo que todo el mundo tiene que conocer en relación con el tema de la adjudicación y la formulación de los criterios. En primer lugar, ¿qué es un criterio? ¿Qué es un criterio? Tenemos que saber qué es un criterio en el procedimiento de adjudicación. Fijaros que ahora por primera vez la ley habla de criterios de adjudicación. La ley 30 y el texto refundido hablaban de criterios de valoración. Porque los que hicieron aquella ley tampoco sabían de contratos. Un criterio de adjudicación es un término de comparación de ofertas. Es una ratio que sirve única y exclusivamente para poder comparar las ofertas o proposiciones que presentan aquellos que han sido convocados a la licitación. Y todo criterio de adjudicación tiene que contener básicamente 3 aspectos. Y los 3 son jurídicamente controlables. Y los 3 son habitualmente impugnados. El primero es la definición del criterio. La definición del criterio no está cerrada en la ley. La ley utiliza distintos criterios y habla de criterios cuantitativos y cualitativos. Ahí se equivoca. Hay criterios cualitativos que también son cuantitativos. Pero, en fin, vamos a ir a lo gordo, que es lo que me interesa a mí, que se os quede hoy. El criterio es un término comparativo que requiere una definición precisa. Precio. Más preciso no puede ser. Reducción del plazo de ejecución. Calidad. ¿Calidad en qué? No me venga usted aquí ya a torear sin toro. Dígame usted, ¿eso de la calidad qué? ¿Qué entiende usted? O sea, hay cantidad de conceptos que juegan en la contratación que si aquí cada uno expusiéramos qué entendemos la calidad en la prestación de un servicio de transporte, igual no nos poníamos de acuerdo. Luego eso, cuando se establece como criterio, tiene que tener un pensamiento. No voy a decir que todos estemos de acuerdo, pero que el órgano de contratación y los técnicos que opinen y que sepan lo que hay. Luego os contaré algo de esto. ¿Por qué ha perdido otra vez el Ayuntamiento de Zaragoza el contrato de parques y jardines que lleva 4 años en litigios? Y la empresa actual se está llenando las botas porque cobra ahora más que lo que cobraba cuando tenía contrato en vigor. Pero precisamente por los temas de calidad. Entonces, quiero deciros que hay que definirlo con precisión. Primer elemento del criterio, su definición. Segundo elemento del criterio, su ponderación. Y su ponderación significa qué peso tiene en la adjudicación. El 5, el 20, el 10, el 50 o el 70%. ¿Qué peso tiene? Porque, ojo, en función del peso que tenga en la adjudicación, tengo yo luego que regular el tema de la oferta normal. Baja, temeraria o desproporcionada, porque tiene que haber congruencia. No puedo decir que yo a un criterio le doy el 10% y luego decir que por el 10% temerario lo escupo del contrato, porque es manifiestamente desproporcional. Y después de la ponderación, ¿qué es lo que tiene que tener el criterio? La norma de valoración. Si no se dan estas 3 circunstancias, el pliego es manifiestamente impugnable. Y la norma de valoración no es más que aquella con la cual yo voy a aplicar el criterio en su ponderación a cada uno de los licitadores. Si pongo un ejemplo, igual lo entendemos mejor. Si yo digo que en la ejecución de una obra, la adjudicación, el plazo de ejecución de la obra, su reducción, es un criterio de adjudicación porque a mí me interesa que la plaza esté para la fiesta del Pilar, no vale con que solo diga que
valoro para comparar las ofertas la reducción del plazo. Tengo que decir cómo lo voy a hacer, porque no es lo mismo computar por días, por semanas o por meses completos. Y eso es una decisión que no puedo tomar nunca a la vista de las ofertas presentadas. ¿Por qué? Porque afecta a uno de los principios sagrados de la licitación que culmina la adjudicación, el secreto de las proposiciones. Nadie, y esto no lo olvidéis nunca, nadie nunca puede valorar objetivamente algo si conoce la oferta de otro, paralelamente. Por eso la ley exige que la norma de valoración tiene que andar previamente. En el precio, ¿cuál es la norma de valoración? La fórmula. Claro. En el plazo de reducción que hemos puesto antes, ¿cuál es la norma de valoración? La determinación del cómputo o término en función del cual la voy a aplicar, por días. Porque en función de eso la gente me reducirá el plazo por días. Y si no, me encontraré 3 o 4, vaya así, con que uno oferta una reducción por meses, otro por semanas, otro por días. Y tengo un carajal. Porque puedo llegar a decir, no, pero 2 meses es imposible. Yo creo que con 3 semanas tenemos bastante. ¿Qué? ¿Qué? Eso es arbitrariedad. Y eso, si se impugna, se gana. Yo tuve 3 o 4 de estos en el Consejo, en el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón, y algunos eran bastante lamentables. Por un día, se llevaba uno el contrato precisamente por una falta de determinación a juicio del órgano de contratación, pero con una ingeniería absoluta en el tiempo, que si descontaba los feriados, que si no sé qué me está usted contando. ¿Usted eso dónde lo ha puesto? Bueno, os queda claro, ¿no? Los criterios responden a estas 3 normas básicas: definición del criterio, ponderación del criterio y norma de valoración. Los 3 aspectos son tales que su indefinición puede ser causa de obligatoria de desistimiento del procedimiento, que luego veremos al final. Criterio-precio. El criterio-precio es colosal. Bueno, para empezar, algo que hemos discutido hasta la Ley 9/2017. ¿Se puede adjudicar un contrato, sin utilizar el precio? Este era un debate tradicional en las juntas consultivas y, bueno, hemos escrito de todo. Ahora no. El precio ahora, por la forma en que se definen los criterios de adjudicación en el 145 y siguientes de la ley, el precio, o bien en el costo o en la rentabilidad, tiene que estar. Otra cosa es que hay procedimientos, hay contratos en los que en función de las circunstancias podrá haber varios criterios o un único criterio solo. Eso se lee la ley y caga cada uno lo que tenga. Pero a mí lo que me importa son 3 historias. Aquí también estamos mareando la perdiz hasta unos niveles impresionantes. El Tribunal de Cuentas generó una doctrina que se llamaba la saciedad, los umbrales de saciedad. ¿Qué terminologías me utilizan estos de las cuentas? Yo, umbrales de saciedad, quería dar a entender que la oferta se saciaba. Y a partir de determinado saciamiento ya no comía más. O sea, sí, que aquellas fórmulas que predeterminaban la oferta económica de los licitadores, porque a partir de un determinado nivel, escalón u oferta, ya no se ganaban más puntos, aunque yo ofertase la baja que fuera, se decía que conllevaban un umbral de saciedad. El ejemplo típico es la fórmula del primer informe que aborda el Tribunal de Cuentas en esta materia, es de que en una licitación uno oferta 100, otro oferta 150, otro 200, y resulta que todos tienen la misma puntuación del precio, 25, porque no atiende a la oferta, sino a la fórmula. Estas fórmulas suelen ser, toda fórmula de estas, los neperianos famosos,
los neperianos famosos son fórmulas que todas contienen gato encerrado. Entonces, el Tribunal de Cuentas y algún tribunal, en los tribunales de contratos, han dicho en muchas ocasiones que las fórmulas con umbrales de saciedad son ilegales porque son contrarias al principio de la oferta, en aquellos tiempos de la oferta económica más ventajosa, pero está aquí que ahora han salido dos resoluciones del Tribunal Central de Recursos y otra del Tribunal de Madrid que dice que, bueno, que un poquito de saciedad no está mal. Bueno, es trampa. Es trampa. Pero yo aquí quiero decir otra cuestión que también es clara. Hay quien ha defendido siempre que la única fórmula exacta es la de la proporcionalidad perfecta, la regla de 3 simple. Me da igual que sea directa o indirecta, o sea, que sea invertida, que se llama. Bueno, esto invertido no suena muy bien, pero que, bueno, yo creo que esto no está en la ley, porque si la ley quisiera, solamente hay una fórmula para aplicar la proporcionalidad perfecta. Si eso fuera así, la ley hablaría de una fórmula, no de fórmulas. Luego, el órgano de contratación tiene que tener la posibilidad de diseñar lo que quiera. Bueno, yo sí os cuento mi experiencia particular. Nosotros tuvimos un debate importante. No sé cuánto tiempo me queda, porque como yo empiezo a hablar y no sé parar, tengo una querencia. Media hora. Pues anda que no me quedan cosas ni nada. Bueno. Y porque luego quería tener algún turno de impresiones. Es que yo tengo una querencia natural a la digresión que es impresionante. Yo no sé por qué, ya me lo decía mi abuelo, este chico cuánto casca. En fin, dos cosas. El tema de la fórmula del precio. Nosotros tuvimos en mi casa, en la Diputación Provincial de Zaragoza, hace muchos años un debate muy fuerte entre jurídicos, ingenieros y arquitectos acerca del tema de la fórmula para valorar el precio. No nos pusimos de acuerdo porque todos teníamos nuestras razones. Los técnicos intentan, a través de las fórmulas, evitar que el contrato se les vaya de precio. Porque si no, luego la verdad es que la dirección de la obra es muy complicada. Y es compleja. Porque si hay bajas desproporcionadas o temerarias, cuando el contrato se te va en un 25 o en un 30%, luego el contratista pelea todo. Pelea hasta el día de la semana. Y eso le da una complejidad a la ejecución importante. Pero, por otra parte, había que cumplir lo que dice la ley en cuanto al tema de la proporcionalidad y de la equidad en la valoración del precio. Y llegamos a una fórmula que, bueno, como está aprobada por decreto del presidente. De manera tal que en mi casa, cuando se utiliza el criterio precio, salvo que se motive específicamente las razones, hay que utilizar la fórmula aprobada por el decreto del presidente de hace no sé cuántos años. Que es una fórmula que llegamos al... Por cierto, ahora están los técnicos encantados con la fórmula, es curioso. Yo tenía la impresión de que había días que las fórmulas que ponían en los pliegos las traía algún contratista, porque no podía ser de otra manera. Un día uno de ellos, a calzón quitado, me lo confesó. Digo, pero hombre, es que estás jugando a falso compañero, así no se puede. ¿Qué fórmula llegamos al consenso? Nosotros llegamos a determinar una fórmula, norma de valoración del criterio precio, en el siguiente sentido. A ver si los explicar bien, porque yo en términos matemáticos tampoco soy precisamente muy preciso. Nuestra fórmula responde a que la misma proporción que existe de diferencia entre una oferta la mantenga en la aplicación de los puntos por la fórmula del precio. No sé si me he explicado bien. Si entre dos ofertas hay una diferencia de 10 en la oferta, la aplicación del precio, la asignación de puntos por la aplicación de la fórmula tiene que haber 10 también. Bueno, y esa fórmula la encontramos. Es una fórmula. Hay un texto de fórmulas que es de un buen amigo mío, es el síndico de la Cámara de Cuentas de Asturias, del Principado de Asturias, que estuvo de interventor muchos años en el Ayuntamiento de Avilés y luego estuvo también muchos años de interventor en el consorcio en Cogersa, el consorcio de residuos de Asturias, que tenía una fórmula más o menos de esta naturaleza asequibles. Tiene publicado un artículo que son todas las fórmulas con trampa. Y si alguno tiene interés,
yo le facilitaré el estudio porque merece la pena leerlo, la forma de valoración del precio. Y esta fórmula está funcionando y está funcionando bien. ¿Por qué? Porque además ya todos nuestros contratistas la conocen y en función de la misma formulan sus precios. No es tampoco temeraria. Bueno, yo creo que es una fórmula que puede funcionar más o menos bien. Me queda decir algo en cuanto a los criterios de adjudicación de estos criterios de carácter social y medioambiental. Yo no me gusta hablar sin faltar a la caridad cristiana, faltando a la caridad cristiana, pero los contratos valen para lo que valen. Entonces, bueno, si hay una vinculación con el objeto del contrato, pues bien, pero tengamos conocimiento y tiento, porque es que luego esto hay que comprobarlo, hay que ejecutarlo, hay que recibirlo, hay que auditarlo. Y luego hay que saber qué criterios utilizamos. En mi propia casa se han dado casos tremendos, como por ejemplo conciliación de la vida familiar en una empresa donde solo trabajaban padre e hijo. Y cosas extrañas. Quiero decir que hay que presentar, tenemos los pliegos y tenemos los expedientes de contratación llenos de cosas que vale más no confesar, porque como hay que declarar a veces determinadas situaciones, en fin. Bien, en todo caso, yo siempre digo que la programación del contrato desde el punto de vista de los criterios medioambientales o sociales requiere un planteamiento estratégico del contrato. ¿En qué sentido afirmo esto? En el sentido de que hay que valorar bien si eso lo voy a llevar a criterio de selección, si lo voy a llevar a criterio de adjudicación o si lo voy a llevar a una condición especial de ejecución. No se pueden establecer normas generales para todos los contratos. Dependerá del tipo de contrato. Habrá ocasiones en que el órgano de contratación diga no, yo voy a poner la carga o voy a intentar perfilar bien la selección del contratista y voy a exigir este tipo de certificaciones medioambientales, este tipo de criterios sociales, porque me parece que lo importante es la selección. En los criterios de adjudicación voy a mantener lo clásico y luego voy a poner condiciones de ejecución. Eso es un planteamiento del órgano de contratación en cada ocasión. No se pueden establecer grandes verdades. Pero sí que es cierto, y yo no lo desconozco, y nadie lo puede desconocer, que la ley, en el artículo, creo que es el 1.3, establece un principio general, que es otro principio de estos pío que digo yo, que obliga a ser responsable a todo órgano de contratación de establecer. Esto fue una enmienda de Izquierda Unida y de Podemos. Se añadió una enmienda que dice: en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva. ¿Qué es eso? De manera transversal y preceptiva. ¿Dónde se estudia eso? Porque yo no estaba en clase el día que lo dieron. Criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en una prestación contractual. Esto es una afirmación gratuita, sí o no. Normalmente es más caro. Pero bueno, eso no significa que efectivamente la contratación sirve para establecer o para ayudar a desarrollar políticas de esa naturaleza que no se puede desconocer. En todo caso, vuelvo a lo mismo, tienen que estar vinculados, tienen que tener relación con el objeto del contrato. Y luego, paralelamente, y esta es la parte importante, paralelamente a su establecimiento, hay que definir cómo ese criterio me va al contrato después, para su control, ejecución y recepción. No basta con decir ya te he adjudicado y luego resulta que en el contrato no decimos nada y luego resulta que su ejecución tampoco se controla. Hay un caso que nos llegó a nosotros de un tanatorio que se adjudicó fundamentalmente por ya la aplicación del coste del ciclo de la vida, que es una cosa maravillosa, que no sé quién la sabe hacer, no la he visto aplicar en ningún contrato, he visto alguna parte, pero efectivamente eso es un método con el que se puede valorar y que requiere que las unidades de contratación tengan especialistas en cantidad de disciplinas que son las que... Pero el caso fue un tanatorio, no digo dónde, se adjudicó porque la propuesta, el criterio medioambiental era la eliminación de humos
y se presentó una memoria técnica de que en el crematorio allí no había absolutamente ninguna afección medioambiental a través de... Bueno, pues a los 2 años aquello parecía la fábrica de altos hornos de Vizcaya. Claro, entonces esas cosas tienen que llevar aparejado el control. De manera tal que este tipo de criterios se tienen que estudiar con serenidad, sosiego. Y aquí viene, y vuelvo a decidir lo que he dicho antes. Si se establecen, alguien los tiene que dominar. Tiene que conocer cómo operan. O tiene que buscarse a alguien que le ayude a conocer cómo operan. Porque si no dan dificultades importantes. Bien. Y dicho esto, me queda hablar en relación con la adjudicación de otro procedimiento que también es complicado y que en la práctica produce muchos incidentes, que son las llamadas ofertas anormalmente bajas y su procedimiento de justificación. Fijaros, en la legislación de contratos tradicional, la baja temeraria solo funcionaba en la subasta. En el concurso no se aplicaba la baja temeraria. ¿Por qué? Porque el órgano de contratación había decidido que además del precio había otros criterios y como había otros criterios, pues no se aplicaba la baja temeraria. Y de ahí que el reglamento de contratos, el 86 del 2001, no contempla la baja temeraria más que ¿para qué? Para subasta. Lo que ahora sería para el procedimiento de adjudicación con único criterio. Y nos hemos vuelto locos. ¿Por qué? Porque, claro, si yo hago licitaciones donde el precio tiene el valor que tiene y aplico la baja temeraria cuando su valor es irrisorio, pues estoy vulnerando el procedimiento. Estoy excluyendo indebidamente. Y aquí ha habido toda una doctrina que ha salido de los tribunales de contratos, según la cual, que yo no comparto, yo creo que ese no es el camino tampoco, que viene a decir que si usted establece 3 criterios de adjudicación, entre ellos el precio, tendrá que determinar la baja normal en función de todos esos criterios, determinando una norma para cada uno de los criterios. Esto creo que es rizar el rizo. A mí me parece que si se establecen varios criterios de adjudicación, lo lógico es que, efectivamente, entre los principales se establezca la posibilidad de temeridad. Que si yo digo el precio juegue para determinar la oferta normal, que si yo digo el plazo de reducción, también juegue para determinar si se le ha ido la romana, dice que en 2 días lo hace esto, ¿no? O si yo establezco, por ejemplo, determinados criterios de adjudicación, especialmente el tipo de mejoras, que por cierto no le he mencionado, ahora le dedicaré 2 días, dedicaré dos palabras. También pueda establecer que en determinados criterios de adjudicación pues juegue una limitación como baja temeraria o impresentable. Ejemplo. En Asturias, no digo dónde, pero en Asturias. En un criterio de adjudicación, el criterio de adjudicación era el incremento del plazo de garantía en relación con la instalación de unos suministros de unas lavadoras para una residencia de ancianos. Una empresa ofertó 500 años. Como no habían establecido límite, entonces, claro, se levantó el interventor. ¿Esto serían los que hicieron las pirámides o qué? Porque, vamos, es una cosa... Bueno, claro. Es primero ese tipo de criterios que cuando se deja la libertad de ofertar tiene que tener un límite, siempre un límite. ¿Por qué? Porque si no hay límite hace inaplicable la valoración al resto de licitadores y afecta a la concurrencia. De esos hay casos así. Otro ejemplo brillante. No se puede dejar que ninguna fórmula alguien pueda permitir un infinito, un cero, porque destroza la aplicación de la fórmula. Eso lo sabe cualquier matemático. ¿Y hace el qué? Hay un par de casos donde un licitador oferta número de horas sobre el contrato a prestar en vigilancia no sé qué, infinito. Y entonces se plantea un chocolate de mucho cuidado, porque evidentemente su mejor oferta es la suya. Pero es que no se puede aplicar la fórmula a los demás. Porque al aplicar infinito da cero, a todos. Bueno, y haya habido... Estas cosas son picardías de contratista
que todo responsable de la licitación de un contrato tiene que conocer y tiene que intuir. Esto es saber por dónde va a derrotar el toro. Si va a ir a las tablas o va a salir avante. O sea, tienes que conocerlo. Y cada tipo de contrato tiene su cosa. Y cada criterio también. Y esa es otra cosa. Todos los criterios se tienen que proyectar imaginariamente en una adjudicación para saber cómo funcionan. Porque solamente así se sabe dar razón de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en relación con esos criterios que estoy hablando yo, sí que es posible fijar una oferta, determinar los criterios o umbrales de la oferta normal. Pero en relación con otros criterios cualitativos, no. ¿Cómo se determina la oferta normal en un criterio como la calidad? Pues es muy difícil. Luego, no se puede generalizar, pero sí que es cierto que hay que cuidarlo. Y la segunda cuestión es que el procedimiento de justificación de la baja, que la ley dice que habrá un informe técnico, que será la mesa, en fin, igual todas esas cosas, lo importante es que yo refleje cómo voy a actuar en la mesa, que yo refleje cómo voy a requerir la documentación, que yo diga sobre qué criterios, ahora la ley ya los indica, sobre qué criterios se va a resolver si queda justificada la baja o no. Y que indique con claridad que ese procedimiento es individual, que solo tiene que ver con el que ha incurrido en baja, no con todos. Y luego hay otro follón del 145 de qué pasa con la clasificación de las ofertas cuando hay bajas anormales o no, si se excluyen antes o se incluyen después. Hay un informe de Aragón del año 2017, que además lo hice yo, que con la legislación anterior decía que no, que la clasificación había que excluir las bajas, pero no había que volver a clasificar. Sin embargo, la nueva ley lo que dice es que no tienen que la clasificación es posterior a la determinación. Haya habido un pequeño cambio que tendrá algún efecto, pero menor. Y pasamos a la formación del contrato, al requerimiento. Y aquí os diré solamente 2 o 3 cosas también que me parecen importantes. Dice la ley que una vez seleccionado al adjudicatario se le pide que traiga los papeles, el requerimiento o la documentación. Y dice que si no los presenta en el plazo de días, se entenderá automáticamente retirada la oferta y que se llamará al segundo. Bueno. Esto despacito. Esto da unos problemones de miedo. En primer lugar, porque muchas veces la presentación de la documentación no se hace no por causa directamente del licitador, sino por otras causas. Y en segundo lugar, porque no hay nada en la vida y en el derecho que no sea subsanable. Y más cuando es por culpa de otro. Luego, yo siempre digo que este es un trámite que obligatoriamente debe constar en el pliego en el sentido de que se dará subsanación por el plazo que deba ser. Pero también digo siempre algo fundamental, que se tiene que solicitar antes de que venza el plazo. A plazo pasado no. Porque lo sepa cómo tiene que actuar. Y luego también digo algo, porque este es un acto administrativo que en cuanto que excluye al final, se tiene que motivar. Y el paso al siguiente licitador tampoco opera automáticamente por la venida del Espíritu Santo, opera por acto administrativo que se le comunica, ¿de acuerdo? Y se le notifica, dándole nuevo plazo para que presente, lógicamente, la documentación correspondiente. Bueno, este es otro asunto que en el 150 no está bien regulado y que requiere una determinación en el pliego clara y precisa. Y 2 cosas más. La decisión de no adjudicar el contrato al desistimiento. Me interesa muchísimo que leáis con detenimiento el artículo 152 de la Ley de Contrato del Sector Público, porque aquí hay un cambio jurídicamente muy relevante. ¿Cuál es? Si os dais cuenta, ya no se habla de renuncia del contrato y desistimiento, se habla de la decisión de no adjudicar y desistimiento. ¿Por qué? Porque la Administración no renuncia nunca al contrato. Porque la Ley 30 y el texto refundido parecía que utilizaban los conceptos de renuncia y desistimiento en el sentido de la Ley de Procedimiento Administrativo, que se renuncia al derecho y se desiste del procedimiento. Y eso no es así. Y aquí lo que se ha trasladado ahora, y a mí eso me parece que es un acierto,
ha sido la propia denominación de la Directiva de Contratos, que habla de decisión de no adjudicar el contrato. Decisión de no adjudicar el contrato es cuando hay una causa de interés público, hay que motivar, es decir, hay que escribir, porque además hasta que no desaparezca esa causa no se va a volver a poder licitar el contrato. Y desistimiento es cuando existe una infracción del procedimiento de adjudicación que impide la adjudicación. Y aquí hay una mejora importante en relación con el 155 del texto refundido. ¿Cuál es? En primer lugar, se establece la obligación de indemnización, pero no para todos, que en el 155 era para todos, para los que tengan capacidad, aptitud y su oferta hubiese sido admitida. Y en segundo lugar, se determina que se podrá establecer la cuantía de la indemnización. Yo sé que aquí voy a decir una barbaridad, pero la digo. Este es un precepto del desistimiento. Yo he discutido mucho de esto y además aquí no estoy de acuerdo incluso con bueno, me callo. Vamos a ver. Cuando un licitador concurre a una licitación y no sale adjudicatario, se le indemniza. ¿Y por qué cuando desiste la Administración porque ha cometido una infracción en el procedimiento se le tiene que indemnizar? Pregunto. Yo creo que algún amigo metió este precepto en su día porque ha llevado pleitos interesantísimos. A mí me han dado 2 veces por este tema, en el sentido de que me han pedido responsabilidades de indemnizaciones importantes. Nosotros en los pliegos de mi casa ya tenemos una cuantía. Señalamos que por desistimiento 100 euros y justificados. Porque la fija el pliego. La ley te dice que se establece en el pliego, el 152. Si no estableces en el pliego, se fija conforme a los criterios del procedimiento de responsabilidad patrimonial. No tramitando un procedimiento de responsabilidad patrimonial, sino conforme a los criterios de indemnización de la responsabilidad patrimonial. Entonces, yo aquí hago una picardía no de contratista, sino de gestor administrativo. ¿Qué hago? ¿Que el pliego no es ley entre las partes? Si yo pongo una cláusula en el pliego que diga que 100 euros y usted me firma la proposición y acepta, non veniré contra factum propium. Luego, de entrada, ya tengo una licencia y, por supuesto, por justificación. Tengo mi querida amiga Silvia Díez Sastre, que codirige conmigo el Máster de la Autónoma de Madrid, me dice que ahí soy un poco... Bueno, que eso responde a un criterio de la buena fe, de que se tenía algún derecho. Digo, bueno. Pero la jurisprudencia inicial de las salas de los Tribunales Superiores de Justicia en esta materia partían de que la posición del desistimiento para licitación era la misma que cuando no estaba adjudicatario, y no daban un duro. Fue cuando se reformó en la Ley 30 los criterios de indemnización conforme a los principios de responsabilidad, cuando comenzó a haber sentencias, fallos indemnizatorios para los licitadores por desistimiento. Pero os cuento uno y con esto termino. El desistimiento. Fijaros que hay 2 acuerdos famosos del TACPA sobre esta materia, donde por el desistimiento de un hospital en colaboración pública-privada, 2 licitadores pedían de indemnización 500.000 de euros. Yo creo que preparar una oferta 500.000 de euros es un poquito elevado. Están por ahí en el contencioso, no sé cómo terminarán. Pero, y esto es lo que me interesa saber ahora, esta indemnización antes no era objeto de recurso especial. Ahora la han incluido en el ámbito del objeto del recurso especial, precisamente porque este debate fue muy agrio en mi comunidad autónoma en relación con que si entraban o no entraban. El TACPA en aquel momento no decidió entrar. Bien, en todo caso, el procedimiento del desistimiento es una potestad más, no requiere ningún procedimiento ni revisión ni ninguna historia, porque ¿qué es el desistimiento? Es una proyección del principio de legalidad del artículo 103 de la Constitución. La Administración está obligada a subsanar todos los defectos y todas las infracciones legales que encuentre. Lo digo porque también ha habido algún licitador que ha pretendido que cuando se desiste del procedimiento se utilizará un procedimiento de revisión de oficio. Me parecía matar moscas a cañonazos por la comisión de la infracción, pero todo se ha defendido, ¿no?
Y luego tenía que hablaros aquí sobre el acuerdo del contenido del acta de la mesa de contratación que ha de ser trasladado a la web. Bueno, el acuerdo tiene que contener todas las determinaciones que debe contener un acta conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo. Eso va de suyo. Lo que pasa es que en las actas de la mesa de contratación de determinados actos sigue vigente el artículo 87 del reglamento de contratación del 2001, que dice que hay que transcribir hasta las opiniones de los asistentes, los ruidos y tal y cual. Yo no lo he hecho nunca. Es más, tengo en Internet, creo que colgado en el Observatorio de Contratación, un artículo sobre un comentario a ese precepto, indicando que ese precepto viene de los tiempos en que las actas de los remates de las subastas se redactaban y se hacían ante el notario. Y se les aplicaba la legislación notarial como si fuese un testimonio notarial. Y por eso el notario levantaba y escribía todo lo que manifestaban todos. Pero desde el momento en que se encomienda el remate a un órgano de contratación que es la mesa, eso ha desaparecido porque el régimen jurídico aplicable es el de los actos de los órganos colegiados tal cual. En estos momentos se aplicaría el artículo 15 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que son las determinaciones que tiene que contener. Pero lo que sí que me importa es algo más. Primero, el acta tiene que contener la aplicación de la valoración íntegramente, porque es la que sirve de base a la notificación. Y uno de los problemas que también está habiendo en el ámbito de la notificación de los acuerdos de adjudicación es precisamente la deficiente notificación. Y sabéis que en el procedimiento de adjudicación, acto de adjudicación y notificación funcionan como actos administrativos independientes y separados, cada uno con su régimen jurídico, pero que necesariamente se necesitan y se vinculan. No puede ser que el acta simplemente recoja un resumen de la valoración, un resumen de la puntuación. ¿Por qué? Pues porque se han cansado de decir los tribunales que eso no es motivación, eso es enumeración. Es decir, no es motivación en la medida en que no sirve para que el licitador tome la decisión de recurrir o no, que es lo importante. La forma en que se tiene que motivar en el acta, las de siempre. O transcripción o motivación inaliunde, que está por el Tribunal Constitucional reconocida al informe del que lo ha emitido, se hace suyo y propio, contiene, se notifica, se cuelga en el perfil y aquí paz y después gloria. Pero tiene que estar. Y luego, algo que es fundamental, las actas tienen que estar firmadas. Lo digo porque es una cosa sorprendente. O sea, cuando nosotros estábamos en el TAPA llegaban cantidad de expedientes donde ni estaban firmadas ni se decía quiénes habían estado. Luego tienen que tener todos los contenidos y criterios, pero la parte específica importante es la que motiva y eleva la propuesta de adjudicación. Además, ¿por qué? Por otra razón fundamental. Porque el órgano de contratación puede y debe, si quiere, y lo motiva, apartarse de la propuesta de la mesa. Y para que el órgano de contratación pueda apartarse motivadamente, el acto y el acuerdo de la mesa tiene que estar motivado. ¿De acuerdo? Y luego me pidieron una cosa sobre los contratos menores. Y con esto sí que termino. A ver, lo de los contratos menores es una zanganada total. Yo explico mi postura, pero que ya no está vigente. Cuando aparece la ley de contratos del sector público y se hace una lectura pública, entre otros del contrato menor, en el artículo 118.3, en el salón enorme y grande del Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza Cibeles, nos invitaron a 3 o 4 personas a discutir de este asunto. Y yo hice una interpretación allí que fue muy aplaudida y que parecía que todo el mundo le gustaba y le encantaba, pero estaba a mi lado, estaba don José María Jiménez de Liu, íntimo y buen amigo mío, pero que a veces no compartimos las mismas opiniones, y me dejó helado y de piedra. Para mí el 118.3 se refiere a aquellos contratos que se hacen por teléfono. Se levanta el teléfono y se dice, Manolo, ven a hacer aquí esto. Y en consecuencia, a esos contratos se les debería aplicar el límite del 118.3 que dice, en el año, tantos. Y por importe, tanto. ¿Vale? ¿En qué periodicidad? En la anualidad. ¿Qué anualidad? La del presupuesto. Pero cuando yo hago un contrato menor en el que voy a mi perfil y en el que voy a mi portal y digo que vengan los que quieran hacer esto, estoy haciendo una adjudicación con un procedimiento
de licitación y de publicidad. En consecuencia, esos que se adjudican así no deberían ir al límite de los contratos en función de la cuantía y tipo de contrato. Bueno, esta fue la tesis que yo defendí en aquel momento y que, entonces, como había un follón de miedo, la Diputación Provincial de Zaragoza envió una consulta a la Junta Consultiva de Aragón, que la redacté yo, y es el primer informe que hay. El primer informe que hay de las juntas consultivas en relación con el contrato menor es el de Aragón. Lo que pensaba la Diputación, que era lo que pensaba yo, es lo que está escrito allí. Y es lo que yo había defendido en el Madrid. Había dicho que vamos a ver, nosotros tenemos un procedimiento, usted no me puede llevar todos los contratos así. Bueno, ahora hay distintas tesis. Yo, por lo menos, sostengo que habrá que diferenciar en tipo de contrato, unidad de contrato, para poder salvar los límites. Salvar los límites. Bueno, pues aquí hay una controversia. Hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Hay quien dice que anualmente es una cosa, es presupuesto, y hay quien dice que anualidad es de año a año de controversia. O sea, es un jardín. Yo creo que lo tiene que interpretar exactamente cada órgano de contratación y se lo tiene que regular como entienda oportuno. Pero para mí, no todo es unidad funcional. Y yendo al de la publicidad institucional, la campaña de publicidad, cada una es una unidad. Y si es un contrato distinto, no suma. Pero es que además, en el tema de los contratos de publicidad institucional, en ese tema, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que hay que repartir entre los distintos medios de comunicación. Y repartir significa que entonces, si hay que guardar esa interpretación, que es la correcta, porque además son contratos nominativos que solamente los puede desarrollar el medio que los tiene, lo que sí que habrá que hacer, que es lo que hemos hecho, por ejemplo, en mi casa hemos hecho un acuerdo marco, pero hay que hacer un plan de medios. Y en función del plan de medios hay que hacer un reparto. Y si esos contratos exceden del límite del contrato menor, se adjudicarán por procedimiento negociado. Y si no, se adjudicarán por contrato menor. Pero a esos contratos menores adjudicados a cada uno de los medios, no les será de aplicación la limitación del 118.3. Ese es mi criterio. Y lo he puesto 50.000 sitios. Hay quien... Por cierto, lo digo aquí y con esto ya termino y me someto a vuestras opiniones. Es curioso que los defensores de que el contrato menor juega de una manera tan restrictiva son todos los que habitan las universidades, que contratan como quieren. Porque han tenido una modificación expresa para los contratos de investigación y el contrato menor lo aplican proyecto a proyecto. Digo, hombre, no puede ser que cuando yo juego el triunfo sea Bastos y cuando juegas tú sea Oros. Pero en el caso de la policía institucional yo creo que juega así. Además, hay un texto sobre estos contratos de carácter intelectual. Yo no lo he leído porque es una conferencia de una compañera mía, María Asunción San Martín, que estuvo en el tribunal, pero os lo puedo dejar si queréis. Y es una conferencia que se va a publicar en el horario de la Fundación Ramón Sey de Baranda, sobre la contratación de prestaciones intelectuales y de la publicidad. Y sostiene más o menos cosas como es la que te digo, porque es el sentido común. Y con esto ha sido un placer compartir esta... Vaya paciencia que habéis tenido, os lo agradezco mucho porque hay que tener apostura para aguantar 2 horas de contratación pública de una forma seguida. Muchas gracias por vuestra atención.